Si eres fanático del Chevy Camaro, no puedes dejar pasar la oportunidad de desbloquear el Genesee Camaro Exorcist de 2019. La forma más rápida de conseguirlo es completando 10 carreras en la serie de clases cíclicas. En esta categoría hay una rotación de clases de vehículos todos los días, donde puedes participar con tus propias creaciones. Y me parece que es una excelente ocasión para probar coches nuevos y vivir una experiencia diferente. Cuando inicié el desafío, tuve la restricción de clase P, donde el coche favorito para ganar carreras es el monoplaza de Ferrari 641 de 1990. Sin embargo, yo me dediqué a probar varios clásicos ultraligeros que me encantan, como el Porsche John Fitzpatrick Racing 956 de 1983, que lo puedes llevar al circuito de Le Mans para correr a 430 kilómetros en las rectas. También hice una modificación en el Nissan GTP ZX Turbo de 1985, que tiene un diseño de carrocería de una nave espacial de Star Trek. A este monstruo le puse un turbo doble para incrementar su aceleración en la salida de las curvas. Y lo mejor es que su chasis soporta bien toda esa potencia y permite conducirlo de una forma efectiva sin derrapes, como si fuese pegado al asfalto. Para cumplir con los requisitos del Exorcist, no tienes que ganar las carreras, solo debes completarlas, por lo que te recomiendo disfrutar el paseo con los coches que elijas. Y cuando termines, recibirás la notificación de tu recompensa y podrás buscarlo en tu garaje. Este robusto diablillo viene de fábrica con un motor V8 de 6.2 litros con supercargador, que genera más de 1140 caballos de fuerza. Ya le hice varios ajustes adicionales para llevarlo al multiclase. Y aunque se conduce bastante bien considerando que es un Power Build, me parece que los mejores circuitos para disfrutarlo son Indianápolis, Daytona y Sunset Peninsula, porque allí tienes suficiente espacio para maniobrar y también hay sectores rápidos para liberar la potencia y pisar a fondo. Mi primera carrera en Sunset fue un éxito y conseguí la victoria con buen ritmo, porque no tuve que parar en boxes gracias a la instalación de los neumáticos deportivos que soportaron bien la lluvia. Y por cierto, como dato adicional para entusiasmarte, este Camaro Exorcist es más poderoso que el Mustang Dark Horse 2024. Observa cómo se desprende en el óvalo. Hay que disminuir un poco por la fricción y el agua, pero se puede seguir la trazada sin problemas. En Indianápolis intenté hacer la misma estrategia. Tuve una buena pelea con un Aston Martin DBS 2019. Yo tenía más empuje en las rectas, pero el Aston recortaba en los sectores intermedios.
Si quieres ahorrar un poco en tu suscripción del Game Pass de una forma segura y legítima, sigue los enlaces que te dejo en la descripción del video. Son los vendedores con más reputación de Eneva.com, a los que yo siempre les compro las tarjetas de renovación del servicio. Compra seguro, fácil y con el respaldo de Eneva.com. Y cuando hizo su parada en los pits, ascendía a la punta, pero con el asfalto seco, las gomas no soportaron el torque. Y para el final estuve derrapando de lo lindo, hasta que el cronómetro detuvo la carrera. No fue un mal resultado, pero sin duda hubiese sido mejor hacer la parada en boxes para disfrutar el cierre. También lo llevé a Daytona y conseguí buenas peleas, especialmente con un Ferrari GTO que estuvo casi a la altura del Diablillo. Aquí los neumáticos soportaron más el castigo, pero el combustible no fue suficiente. Y cuando quedaban solo 2 minutos y medio para terminar la carrera, tuve que entrar a boxes para repostar. Por supuesto que el Ferrari aprovechó esta parada y se llevó la victoria, pero yo hice el mejor tiempo de vuelta como consuelo, y de igual forma entré en el podio. En cualquier caso, mi objetivo es motivarte a que vayas a buscar este premio que vale la pena incorporar a tu colección. Encuentra los detalles mecánicos de mi configuración del Exorcist en la descripción del video. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!